Bueno, profe, en esta ocasión le voy a hablar sobre las funciones y gráficos en una hoja de cálculo de Microsoft Excel. Espero que le gusten las respuestas. El signo igual. Todas las funciones comienzan con el signo igual siempre. ¿Te has dado cuenta? El signo igual significa que estás preparando a Excel para recibir a continuación una fórmula, que puede ser formada por texto, números, funciones o una combinación de todo esto. Si por casualidad olvidas utilizar el signo igual antes de escribir la fórmula, entonces Excel va a detectarla como un texto común y silvestre, mostrándote todo el texto que escribiste en lugar de un resultado de la fórmula. Los números constantes o referencias. Esta es la parte de las fórmulas que en realidad representa a toda la fórmula. Una fórmula Excel, como ya dije, puede tener números constantes o referencias a celdas que son variables. Incluso puede contener funciones que actúen en conjunto. Y la ventaja de tener referencias en lugar de constantes en tu fórmula es que puedes cambiar el comportamiento de un montón de filas e incluso hojas o libros de trabajo, simplemente con cambiar el valor de una o varias celdas. Símbolos matemáticos. Si tuviera los números juntos entre sí, ya sean variables o constantes, pero sin tener símbolos matemáticos que le digan a Excel qué hacer con ellos, entonces no serviría para nada. Los símbolos matemáticos pueden ser lo más planos y sencillos de toda la vida, como por ejemplo para sumar, restar, multiplicar o dividir. E incluso podemos utilizar funciones para realizar otros cálculos matemáticos más complejos. Argumentos. En una fórmula, los argumentos van a realizar su aparición en el momento en el que utilices las funciones. Un argumento es la materia prima que le das a una función para que realice el producto para el que está diseñada. Es decir, si tienes la función suma y le pasas tres argumentos A1, A2 y A3, lo que hará la función será tomar los valores que tengan estos tres argumentos y los sumará entre sí, devolviendo el resultado de dicha suma. La celda con el resultado. Esta es la parte de la fórmula que más suele pasar desapercibida, a pesar de que es la más obvia. La celda en la que estás escribiendo tu fórmula es el mismo lugar donde será devuelto el resultado de su evaluación. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ingresas la fórmula 2 más 8, en la misma celda verás un 10, es decir, el resultado de la evaluación de la fórmula se mostrará en la propia celda. Pero no creas que puedes escribir cualquier cosa ya. Si falta algún argumento en algunas funciones o si la fórmula está mal escrita o tiene algún error lógico, entonces lo único que verás será un gran cartel de error en la celda. Su cuerpo invisible. Y a pesar de que te he nombrado un montón de elementos que conforman a una fórmula, decirte que todo esto es invisible sería mucho decir. Pues sí, en una tabla, luego de presionar la tecla Enter y aceptar la escritura de la fórmula que escribiste, esta no se mostrará, sencillamente no la podrás ver. No podrás verla y es porque eso que resulta importante, la barra de fórmulas, ya que es la única que te muestra el interior de la fórmula, a menos que presiones la tecla F2 sobre tu celda o que le des un doble clic a ella para entrar en el modo de edición nuevamente. Este orden de prioridad es uno de los temas al que debes prestarle mucha atención, porque el no entenderlo bien es uno de los principales motivos por los que muchas fórmulas fallan sin dar error visible, o sea, el resultado del cálculo es erróneo. Si escribes una fórmula donde hay muchas operaciones matemáticas, en la misma línea Excel realizará cada operación siguiendo un orden preestablecido. Así, 1. Operadores lógicos como la negación, porcentaje, potenciación, multiplicación y división, suma y resta, concatenación y comparación. ¿Cómo puedo alterar el orden de alguna manera? Tal como nos manejábamos en la aritmética y los polinomios en álgebra, también puede hacerse esto con una fórmula de Excel, como utilizando los paréntesis. Sí, para conseguir que Excel se fije primero en determinada parte de tu fórmula, simplemente encierra dicha parte con paréntesis y verás cómo atrapa su interés. La estructura de una función comienza por el nombre de la función, seguido de un paréntesis de apertura, los argumentos de la función separados por punto y coma y un paréntesis de cierre. Si la función inicia una fórmula
se escribe con un signo igual delante del nombre de la función. A medida que se crea una fórmula que contiene una función, se puede utilizar el comando pegar función, que facilita el procedimiento. En términos genéricos, una función puede definirse de la siguiente forma: igual nombre función, abre paréntesis, argumento 1, punto y coma, argumento 2, punto y coma, argumento 3, cierra paréntesis. Existen tres maneras de mostrar el cuadro de diálogo para insertar una función. La primera es haciendo clic sobre el botón Insertar función de la ficha de fórmulas. La otra alternativa es utilizar el icono mostrado en la barra de fórmulas, en el cual se muestra como fx. El tercer método es seleccionar la opción de menú Más funciones, que se muestra al pulsar el botón Autosuma. Nos ayuda ejecutando cálculos sobre datos, los cuales tenemos en la hoja de cálculo Excel. Se pueden actualizar o corregir cualquiera de los datos numéricos y las operaciones automáticamente sin necesidad de realizar alguna edición sobre las fórmulas. Las funciones de hoja de cálculo están clasificadas por su finalidad. Haga clic en una categoría para examinar sus funciones o bien presione Control más F para buscar una función. Escriba las primeras letras o una palabra descriptiva para obtener la información detallada sobre la función. Haga clic en su nombre en la primera columna. Están clasificadas por categorías como funciones de compatibilidad, funciones de cubo, funciones de base de datos, funciones de fecha y hora, funciones de ingeniería, funciones financieras, funciones de información, funciones lógicas, funciones de búsqueda y referencia, funciones matemáticas y trigonométricas, funciones estadísticas, funciones de texto, funciones definidas por el usuario instaladas con complementos y funciones web. Elegir entre los diferentes tipos de gráficos en Excel para mostrar la información adecuadamente es de suma importancia. Cada tipo de gráfico desplegará la información de una manera diferente, así que utilizar el gráfico adecuado ayudará a dar interpretación correcta a los datos. Los gráficos son gráficos de columna o de barras, gráfico de líneas o de áreas, gráfico circular o de anillos, gráfico de jerarquía, gráfico de estadística, gráfico de dispersión XY o de burbujas, gráfico de cascada o cotizaciones, gráfico combinado, gráfico de superficie radial. También hay gráficos recomendados y gráficos dinámicos. Para crear un gráfico, 1. Se seleccionan los datos que queremos que entren en el gráfico. 2. Seleccionar Insertar y Gráficos recomendados. 3. Selecciona un gráfico en la pestaña Gráficos recomendados para obtener una vista previa del gráfico. 4. Seleccione un gráfico. 5. Seleccione Aceptar. Ya teniendo el gráfico, se le puede agregar una línea de tendencia. Esto se agrega 1. Seleccionando el gráfico. 2. Seleccione diseño, agregar elemento de gráfico. Y 3. Seleccione tendencia y después seleccione el tipo de línea de tendencia que quiere, como lineal, exponencial, extrapolar lineal o media móvil. La actualización de la gráfica se da automáticamente cuando el gráfico está vinculado con una tabla. Entonces, al actualizar la tabla, los cambios se reflejan en el gráfico. ¿Qué son los gráficos dinámicos? Los gráficos dinámicos son como los gráficos normales, solo que muestran los datos de una tabla dinámica. Al igual que un gráfico normal, podrás seleccionar un tipo de gráfico, diseño y estilo para representar mejor los datos. Un gráfico dinámico nos sirve para que el usuario pueda obtener conclusiones sobre los datos más rápidamente. Bueno, pues espero que este video les haya servido de mucho. Ojalá que puedan poder usar de una mejor forma lo que es la plataforma Excel, Microsoft Excel. Si tienen alguna duda pueden contactarme con un mensaje privado o bien pueden repetir el video y checar específicamente donde tengan dudas.
Por mi parte es todo y esperen el siguiente video que va a ser sobre otras cosas referentes a la hoja de cálculo Microsoft Excel. Muchas gracias por el video hasta el final y suerte.